Buen día, ¿cómo está? Le habla el ingeniero José Prada, gerente de ingeniería de incendios, empresa dedicada a la protección contra incendios radicada en Chile. Pueden visitarnos en nuestra página web www.ingenieriaincendios.com. Esta serie de videos que vamos a grabar, esperamos grabar en los próximos días o semanas, tiene que ver con algunos tipos de software de cálculo hidráulico que son utilizados en la industria por muchas personas que vamos a tratar de mostrar más o menos cuáles son sus diferencias, sus ventajas y sus desventajas para fines de uso. Y en la medida que vamos usándolo, pues mostrando cuáles son las ventajas de que cuando contrates una ingeniería, eh, utilice un software de cálculo hidráulico. Un diseño de un sistema de rociadores, de un sistema de mangueras sin cálculo hidráulico no son más que rayas en un plano. ¿Ok? Entonces para ello hasta los momentos, pues vamos a trabajar con 4 software de los cuales disponemos. La idea es que si usted tiene algún software que está usando y quiere mostrar cómo se usa, pues se puede poner en contacto conmigo y lo probamos y hacemos este mismo ejercicio. Aunque el ejercicio que vamos a hacer es muy básico, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer y lo vamos a desarrollar como le dije, al menos 4 software, unos no tan conocidos, otros nuevos. Uno es gratis, se puede conseguir gratis. Eh, y vamos a hacer un ejercicio sencillo, un ejercicio simple. Lo que no incluye esto es hacer cálculo manual, ¿no? Es un ejercicio sencillo de un sistema de rociadores idílico, ¿sí? Ideal, para proteger riesgo ordinario tipo 2 o grupo 2 a 0,2 galones por minuto por pie cuadrado sobre un área de, mm, de diseño de 1500 pies cuadrados. ¿Ok? Los rociadores están separados en una cuadrícula perfecta, 3 metros entre los rociadores y 4 metros entre los ramales. Esto está protegiendo un cuarto de 3 metros de altura, entonces este principal que está acá, o main, se conecta con este montante. Aquí hay un detalle simbólico del montante, que es lo que contiene, de más o menos un cambio de altura de 3 metros, conectado a una bomba por 30 metros de tubería, una bomba que pues hemos colocado en forma arbitraria 500 galones a 125 psi. Al final quizás podemos tener un video donde hablemos sobre la selección de la bomba. Lo que mayormente hacen muchas personas antes de comenzar a hacer el diseño, ¿ok? Antes de hacer el diseño, es hacer una estimación más o menos de cuánto va a consumir esto. Aunque eso no tiene mucho sentido, pero pues le vamos a mostrar. No tiene sentido porque usted puede calcular el requerimiento y en función del requerimiento buscar una bomba, seleccionarla y colocarla los datos reales en el cálculo hidráulico. ¿Ok? Eh, pero aún así, pues, una de las cosas que uno trata de buscar con el cálculo hidráulico es más que todo comprobar, para saber más o menos por dónde vienen las cosas, de tal manera que no te quedes con una sorpresa, ¿no? O para saber si hay algo malo que está pasando ahí en el cálculo. Independientemente de la utilidad que tenga o no la estimación, eh, esa estimación hay que tomar en cuenta que es una estimación muy burda. La primera estimación que hacen las personas para saber más o menos cuál es el caudal que se va a requerir acá en este punto de la brida es tomar y multiplicar directamente, ¿sí? La densidad de aplicación por el área de cobertura, el área de diseño del sistema. Si nosotros hacemos eso, entonces ese valor es simplemente multiplicar este 0,2 galones por minuto que está acá por este valor del área de diseño y da 300 galones por minuto aproximadamente. 300 galones por minuto. Y a eso se le suele sumar, a esos 300 galones,
las mangueras, las reservas de mangueras internas y externas de la norma. Entonces, un error que también normalmente cometen los ingenieros es que le asignan todas las reservas de mangueras que dice la tabla de la NFPA 13 al sistema de rociadores. Para el caso del riesgo ordinario como este, la suma de mangueras interiores y exteriores son 250, entonces van y le suman 250 y dicen que esa es la bomba. Y como no hay bombas listadas de 550, entonces seleccionan una de 750. Eso es lo que normalmente hace mucha gente cuando hace esas estimaciones. Aparte de que es muy burdo, el otro asunto es que lo que en verdad sucede acá es que decir 0,2 por 1500 pies cuadrados es asumir, entre otras cosas, o suponer, entre otras cosas, que todos los rociadores, independientemente del área de cobertura, liberan la misma cantidad de agua. Entonces, hay una primera aproximación para refinar esa estimación que se hace a partir de la distribución de rociadores. Es decir, una vez que usted tiene la distribución de rociadores y sabe cuál es el valor de la distancia S entre rociadores y la distancia L entre ramales, podemos construir una hojita de cálculo como esta, ¿sí? En la cual vamos a calcular cuánto es el caudal unitario por rociador. O mejor, comenzamos con cuál es el caudal del rociador más remoto. El rociador más remoto pudiese ser, en este caso de este diseño, este rociador que está acá. ¿De acuerdo? Pero digo que en este caso es este rociador porque estamos suponiendo que esto es plano y aquí no hay ninguna pendiente que haga que algún rociador esté a mayor altura que otro. ¿Okay? Ni hay ninguna otra cosa que ponga en evidencia que este rociador no esté en desventaja respecto a los otros. En función de esto, nosotros calculamos el caudal mínimo del rociador a partir de la área de cobertura. En este caso, como hemos dicho, la distancia entre rociadores S es de 9.3 metros y la distancia entre ramales L es 4 metros. ¿De acuerdo? Y en función de eso, obtenemos que el área por rociador es de 12 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Es de 12 metros cuadrados. El área de rociador, que son aproximadamente 129.10 pies. ¿Ok? Si nosotros asignamos el valor de 0,20 galones por minuto por pie cuadrado, esto nos dice que cada rociador tiene un caudal, o por lo menos, perdón, cada rociador no, disculpe, el rociador más remoto debe liberar por lo menos 25.82 galones por minuto para que ese rociador pueda garantizar la densidad teórica a esta área de cobertura. ¿Sí? Eso me dice a mí que el caudal mínimo de cualquier rociador va a ser 25.82 galones por minuto. ¿Ok? En esta tablita que está acá, yo lo que hago es verificar cuáles son los posibles rociadores que puedo utilizar para esta área de cobertura con esta densidad que tenga una presión mínima de 7 psi. Y podemos usar en este caso, para este riesgo que estamos protegiendo, rociadores K8, 560, 490, 420 y 280. Aunque en la práctica solamente pudiésemos usar estos dos, pero ya sabemos que no vamos a poder utilizar K superiores a 8 porque la presión mínima del rociador no va a ser 7 psi. En cuyo caso habría que calcular con esa presión mínima, pero yo no acostumbro a hacerlo así. En función de esto, hay otra información que se extrae del área de diseño. Es la cantidad de rociadores que yo debo abrir. Fíjense ustedes que la cantidad de rociadores que se abren es función de esta área de cobertura. Esta área de cobertura, si los rociadores no están equidistantes ni son consistentes las divisiones y las separaciones, hay que determinar cuál es el área de cobertura y determinar cuál es la máxima área de cobertura que se requiere para garantizar que el rociador más desfavorable pueda liberar la cantidad de agua mínima para esa densidad. ¿De acuerdo? Pero fíjense ustedes que si yo cambiase
el área de cobertura, es decir, si modificase la distancia entre los rociadores en un ramal o en dos ramales diferentes, ¿sí? 3 por 4, 12 en este caso, observemos que el número de rociadores abiertos en el área de diseño, en este caso es 12, que resulta de dividir 1500 el área de diseño entre el área por rociador. Pueden hacerlo haciendo la operación 1500 entre 129 algo, 129.10, 1500 entre 129.10 y le da 11,61 rociadores, es decir, que tienen que abrir 12 rociadores. ¿Okay? Esto es teórico y aquí se puede apreciar por cuanto esto es un arreglo totalmente teórico, totalmente académico. Y efectivamente aquí hay 12 rociadores abiertos. Pero puede suceder que por la compartimentación, para poder yo alcanzar estos 1500 metros, estos 1500 pies cuadrados, yo debo incluir más rociadores en el área de diseño. Entonces me dan más rociadores de esos 12 mínimos que estoy obteniendo. Entonces, como esto es teórico, lo que estoy diciendo aquí es, digamos, una condición ideal, pero es para que se den cuenta que en este caso, en estos 1500 pies cuadrados, por estas distancias entre los rociadores y los ramales, yo abriría 12 rociadores. Pero ¿qué sucedería si yo tuviese otra área de diseño? Pues se abren más rociadores. Entonces, observemos que el caudal va a ser función de este número de rociadores abiertos por este caudal individual, considerando el menor caudal que habrá en cualquiera de esos rociadores, que es el del rociador más remoto. Entonces, vean que la primera aproximación es muy burda y la segunda aproximación es mejor, pero todavía sigue siendo muy inexacta. ¿De acuerdo? Luego, si yo multiplico estos 12 rociadores abiertos por el caudal unitario que está acá, 2582, repitamos esta operación acá. 12 por 25.82 me da aproximadamente 309, 310 galones por minuto, que es el valor que está acá. Entonces ya no son 300 galones, son 310 galones. Está apareciendo ya un porcentaje por encima. Pero veamos cuán burdo es esto, aunque sea menos que el original, en la medida de que este rociador que está acá va a tener este caudal, 25.82 galones. ¿De acuerdo? Y por acá va a circular ese caudal y aquí en esta tubería se va a generar una pérdida. ¿De acuerdo? Se va a generar una pérdida. Y entonces, esta presión mínima que está acá en este rociador, que es esta, si utilizamos este rociador de 560, 21.26 PSI, ¿de acuerdo? Bueno, eso es algo que no definimos, ¿no? Originalmente, ¿cuál es el rociador que vamos a usar? Vamos a usar un rociador de K560. Entonces, este rociador, el más remoto, va a trabajar con este caudal mínimo y se le debe garantizar esta presión mínima para que este rociador con este caudal a esta presión mínima pueda garantizar la densidad mínima en esta área que él cubre. ¿De acuerdo? A partir de eso, sabemos que en este rociador más remoto debemos tener como mínimo 21,26 PSI para que se liberen 25.82 galones por minuto. Luego, por acá está circulando este caudal mínimo de 25.82 galones por minuto, con esa presión mínima de 21.26. Al circular esa agua por este tramo de tubería entre los dos rociadores, acá va a ocurrir una pérdida. Entonces, en este punto de este rociador que está acá, la presión disponible va a ser igual a ¿qué? A la presión en el rociador remoto más las pérdidas que están acá. Por ende, este rociador que está acá va a tener una presión mayor a este. Y por ende, aplicando la ecuación Q igual a K raíz de P, en este rociador va a haber un caudal mayor que en este rociador. Y si seguimos haciendo ese cálculo, en este rociador
En el siguiente rociador habrá mayor caudal que en este. Y en este habrá mayor caudal que en este, que en este y que en este. Y obviamente las presiones disponibles en cada uno de estos rociadores, en la medida que se acercan al montante, van a ser mayores a el del rociador remoto. Entonces, por ende, no todos los rociadores van a liberar 25.82 galones por minuto. ¿De acuerdo? Este rociador de acá va a tener mayor caudal que este mayor caudal que este y que este. Entonces, eso quiere decir que esa suposición de multiplicar los 12 rociadores por ese caudal mínimo no necesariamente va a ser el caudal final. A eso le llaman muchas personas pérdidas de trabajo, porcentaje de pérdida de trabajo, etcétera. Entonces, yo simplemente para hacer esa estimación le asigno un ajuste a este caudal. Ese ajuste puede ser tan pequeño como el 5% y tan grande como el 30 al 40%. Y eso va a depender del arreglo del sistema de rociadores, si son mallas, loop, eh, espina de pescado, peines o tree, open tree, árboles, etc. ¿Ok? Y de la configuración de los ramales. Si son ramales, pues imperfectos, donde hay un ramal que tiene 2 rociadores, el otro tiene 3, pero todos están dentro de las áreas de diseño, pues todo eso va a cambiar. Entonces, este ajuste que se hace acá es suponer que como no todos los rociadores van a liberar este mismo caudal que está acá, 25.82, entonces a este valor que estoy calculando en función de multiplicar los 12 rociadores por 25.82, le voy a agregar un valor de 10%, en forma arbitraria. ¿Ok? Eso no está escrito en ninguna parte. Y a eso hay que sumarle un caudal de mangueras interiores si usted conecta mangueras pequeñas al sistema de rociadores, ¿no? Pero eso no es asunto de estos videos, eso se explica en otras partes y de hecho hay mucha literatura al respecto. En este caso, yo puedo simplemente agregarle 50 galones, que son lo mínimo que se le va a agregar por una conexión de mangueras pequeñas, no hidráulicamente calculada a un sistema de rociadores, que es esta que estamos colocando acá. Que para los efectos nuestros y nuestro trabajo vamos a suponer que sumamos esas mangueras a la base del montante. ¿Ok? Y luego con eso yo pues obtengo que más o menos, el caudal del sistema son 391 galones por minuto. Hice algo malo aquí. Ya. 391 galones por minuto, que es este valor que está acá, aproximadamente. Obviamente, como le estoy diciendo, esto es una aproximación, pero pudiésemos suponer que nuestro sistema va a consumir eso. Ahora, fíjense ustedes, recordemos estos 391 galones por minuto y veamos qué pasa, por ejemplo, si yo cambiase el área y ya no son, por alguna razón, por las características del edificio, yo no pude, en este caso, que es un riesgo ordinario, colocar estos rociadores así tan bonitos de 3x4 y entonces me quedó otras distancias. Vamos a suponer, no sé, 280 por 390, por decir algo. Eso se me acaba de ocurrir ahorita. Entonces decimos que esto es 2.80 por 380. Fíjense ustedes que ahora el área por rociador es 1064 metros cuadrados, que son 114. ¿Qué pasó con el área? Disminuyó. Y el caudal de por rociadores obviamente disminuye porque esto es menos área y sigo ocupando la misma densidad. ¿De acuerdo? Pero ahora no abro 12, sino 14 rociadores. ¿De acuerdo? Entonces, al abrir 14 rociadores, ya mi caudal no es el anterior, sino que es un poquito más. Y fíjense ustedes cómo sube el caudal del sistema estimado. Sume como en 13 rociadores, sume como en 13 galones por minuto. ¿Lo ven? Muy bien. Y aquí hay otro elemento también que afecta. Vamos a devolvernos acá. Vamos a hacer control Z. Fíjense ustedes que acá yo estoy calculando el número por rociadores que debo abrir en un ramal dentro del área de diseño. Eso se calcula a partir del hecho de que el área de diseño tiene que ser un rectángulo. ¿Ok? O parecido, ¿no? Y ese cálculo se hace en función de determinar el largo más
o ¿qué? La longitud más larga que contenga la mayor cantidad de rociadores del área de diseño. Normalmente esa ecuación es 1.2 veces la raíz cuadrada del área de diseño dividido entre el valor de distancia entre los rociadores de un mismo ramal. Observemos que ese cálculo también lo estoy haciendo yo aquí en esta hojita, rociadores por ramal. Y en este caso, con este arreglo que tengo acá, donde los rociadores en el mismo ramal se separan a 3 metros, entonces yo estoy obteniendo que yo debo abrir 5 rociadores por ramal. Esos 5 rociadores por ramal serían estos rociadores que estamos aquí. Tengo que abrir 12 rociadores con un mínimo de 5 por ramal, entonces abro aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, son 10 más 2, 12. ¿Qué sucede si yo cambio los rociadores, el valor de S y L? Voy a poner acá 280 y acá 380. Me baja el área por rociadores, pero también al disminuirme S, también aumenta el número de rociadores por ramal. Eso quiere decir que para este arreglo tengo no solamente que abrir 14, sino que tengo que abrir 6 rociadores por ramal en el último ramal. Y entonces serían 6, 6, 12 más 2, 14. Observemos que en la medida de que yo aumento la cantidad de rociadores en un mismo ramal, ¿ok? La presión en los sucesivos rociadores va a ser mayor y por ende el caudal en estos rociadores va a aumentar y el caudal por ramal va a ser mayor. Entonces, si antes yo tenía que abrir 5 rociadores en el área de diseño, vamos a suponer en esta aproximación burda, si yo tenía que abrir 5 rociadores por 22, creo, galones, que era 110 galones por minuto, suponiendo de que, sabiendo que acá va a haber una presión mayor que en este punto y por ende aquí va a haber mayor cantidad de agua, pero bueno, lo que les quiero decir es que por este ramal va a circular 110 galones por minuto, por este un poquito más de 110 galones por minuto. Pero en la medida de que yo aumento el número de rociadores en el ramal, también aumento el requerimiento de presión por ramal y esto me aumenta también el caudal de los siguientes ramales. Por ende, también esto afecta, ¿sí?, el número de rociadores por ramal, la cantidad de agua que van a consumir los rociadores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estas aproximaciones, la primera que vimos, que es supremamente gruesa, que es multiplicar 0,2 por 1500, que te da 300, o la más refinada, que es la que le estoy mostrando, que es multiplicar el número de rociadores abiertos en el área de diseño por la caudal mínimo, no son valores confiables para hacer estimaciones verdaderas. Siguen siendo estimaciones. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, en función de esta estimación, que es un poquito mejor, pero no la mejor, entonces nos quedamos que vamos a tener más o menos un consumo de 391 galones por minuto. Acá en esta hoja, pues, hay otras cositas. Aquí vamos a agregar el tiempo de reserva de 60 minutos y aquí puedo calcular un volumen neto aproximado y aquí esto me genera unas dimensiones mínimas de un tanque. Y esto sirve como para mostrarle al cliente más o menos algunas cosas, pero nunca va a ser igual que un cálculo hidráulico. Entonces, vamos a proceder a hacer el primer cálculo hidráulico. Entonces, yo lo que le pido a los que están viendo este video es que esto es un video hecho en vivo y por lo tanto se puede volver tedioso. No quiero editarlo, entonces, si ustedes quieren lo van adelantando si les parece medio aburrido algunas cosas, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero que vean, tanto seguidores como clientes, que hay una inversión importante de tiempo en estos procedimientos. Acá estamos omitiendo muchas cosas porque no es la intención de estos videos hacer un curso, sino mostrarle el uso de algunas herramientas, solo eso. ¿Ok? Entonces, pero hay que hacer ciertos trabajos, sobre todo en ciertos tipos de software, hay que hacer cierto trabajo previo y hay que hacer ciertas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos entonces a comenzar. Entonces, vamos a tomar esta información y vamos a pegarla como, digamos, nuestra primera aproximación del diseño que vamos a hacer, por los cálculos que vamos a hacer aquí en este ejemplo que está acá. ¿De acuerdo? Y ahí la tenemos para futuras referencias. A ver cuánto nos aproximamos
a la solución del asunto. Y entonces ya vamos a trabajar con el primer software y ese con el que vamos a cerrar este video por los momentos, ¿de acuerdo? Los nombres de estos videos originalmente le iba a poner diversión con cálculo hidráulico, pero pues a lo mejor mucha gente no le parece divertido. Entonces simplemente le vamos a colocar software de cálculo hidráulico de rociadores y el nombre de cada uno de los software. ¿Ok? Entonces este va a llamar el del software que vamos a usar a continuación. Ok, entonces el software que aunque vamos a hacer el primer, digamos, el primer cálculo o el cálculo con el primer software que vamos a hacer es con este que es un software bastante viejo, pero que todavía sirve para muchas de las aplicaciones normales que se hacen de cálculos hidráulicos, ¿ok? De rociadores. Entonces, esto es un software viejito, si vamos aquí a Help y vemos acá esta versión 7.2 es como del año 99, 98 por ahí, algo así. Entonces, vamos a ver más o menos rápido la interfaz, ¿ok? Para ver qué modificaciones tenemos que hacer en el software, perdón, en el plano, para poder hacer el cálculo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que esto es lo que se llama un software de introducción manual, como hay muchos todavía que existen en el mercado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es crear un nuevo archivo. Le vamos a poner nombre ejemplo. Vamos a colocarle acá ejemplo. Fíjense ustedes que es tan viejo que lo estoy utilizando en una máquina virtual de Windows XP. Y entonces aquí me aparece la información que voy suministrando. Entonces, en la medida que voy suministrando aquí información, le voy aclarando algunas terminologías de estos software, de tal manera que cuando veamos los otros software o los otros programas, pues ya sepan de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a colocar aquí es el job description o la descripción del trabajo. En este caso, para este software, pues simplemente es una cadena de texto y le vamos a colocar ejemplo, cálculo, ingeniería de incendios. ¿Ok? 01. Acá tenemos que decir en qué tipo de unidad vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Aquí nos va a preguntar si esto es un cálculo, is this job for a node density system, si es un cálculo para un sistema de no densidad. Un sistema de no densidad son como los rociadores SFR, los rociadores CMSA, ¿ok? O las mangueras, los standpipe, o los rociadores in rack. En este caso estamos haciendo un diseño, un cálculo por área de densidad, entonces tenemos que decirle que esto es un trabajo para un sistema de no densidad, no, es un sistema de área de densidad. Acá tenemos que colocar cuántos son los pies cuadrados en el área de diseño. Ya dijimos que son 1500 pies cuadrados. ¿Ok? Acá me preguntan algo que todavía no sé cómo responder, que cuál es la referencia o el número de referencia. Las números de referencia son lo que también llamamos nodos hidráulicos. Aquí me está preguntando cuál es el nodo hidráulico en la base del montante. ¿Cuál es esa base del montante? La base del montante es la parte de abajo del montante, que también se llama BOR o Base of Riser. ¿Ok? Entonces, él me está pidiendo, en este caso, ese número de referencia, no lo tengo. Eso lo vamos a tener cuando distribuyamos los nodos en el plano. Es una de las cosas que tenemos que hacer para poder introducirle la data, esto que está acá. Acá me pregunto si quiero incluir algún tipo de pérdida por fricción de un backflow preventer, un medidor o dispositivo. Esto en el caso porque la mayoría de estos software de cálculo hidráulico gringos trabajan bajo la presunción de que tú te conectas a una red pública de agua que ya tiene una presión estática y que tiene agua y que puede requerir conectarte a través de un backflow preventer. En este caso le debemos decir que no. Por lo tanto, estas tres cosas que están acá no tienen ninguna información que agregar. Esto es la parte general. Vamos acá a la fuente de agua. Y aquí nos preguntan la fuente de agua. Ok, nos preguntan en la fuente de agua cuál es el valor de la presión estática, residual y el flujo. Esto también tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los sistemas en Estados Unidos se conectan a una conexión de una red pública y entonces lo que se hace es hacer una prueba de hidrante. Y ahí voy a obtener un valor de presión estática, que es la presión sin flujo de agua del hidrante de caudal o el flow hydrant.
Y el valor residual es la máxima presión que puede producir ese hidrante al mayor flujo. Entonces, estos valores que están acá provienen de una prueba de un hidrante. Pero como nosotros vamos a trabajar con una bomba, nosotros le vamos a hacer suministrar, ¿ok? Vamos a suministrarle lo que serían, por lo menos, los puntos de presión a cero caudal, que vamos a hacer nuestro valor de estática, y un punto conocido de caudal y presión. Para el caso de este software en particular, hay otro software que no hace la diferencia. El valor de presión residual es el valor de caudal al 150% de la bomba. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a colocar una bomba, por ejemplo, de 125 galones, de 125 psi a 500 galones por minuto, esa bomba va a tener un valor de presión inferior a esos 125 a 750, que es el 150% del caudal nominal. ¿De acuerdo? Si lo viéramos en una curva, pues saben de qué estoy hablando. Por los momentos, cualquier cosa que yo coloque aquí en la primera fase de diseño, pues es irrelevante. Pero vamos a suponer que conocemos una bomba, tenemos un valor conocido de una bomba y sabemos que la presión estática son 130 psi y que tiene una presión residual de 100 psi a un flujo de 750, que es esa bomba de 500 galones que tenemos acá en nuestro ejercicio, ¿se acuerdan? Por los momentos, ese valor que vamos a colocar ahí es para colocarle algo. Después vemos si es suficiente. Aquí me va a preguntar cuánto es la elevación del manómetro con el cual hice la prueba, pero como no estoy haciendo esa prueba con un hidrante, pues yo simplemente lo dejo en blanco o le coloco 0. Aquí me pregunta cuál es el caudal de mangueras exteriores que le voy a dejar al sistema. En este caso, como no tengo hidrante para sacar eso en mi ejercicio, pues lo voy a dejar en 0. Aquí me piden el factor C. En este caso estamos usando acero y el factor C es de 120, ¿ok? Para sistemas húmedos. Entonces aquí, como yo le dije anteriormente que esto era un sistema de densidad, es decir, que no era un sistema de no densidad, por lo tanto, es un sistema de densidad, aquí debo colocar el valor de densidad, que en este caso es 0,2 galones por minuto, y me preguntan cuál es la distancia entre los rociadores y la distancia entre los ramales. Entonces, la distancia entre rociadores, como estoy trabajando en americana, vamos a trabajar en este, no, en este no, vamos a trabajar en este, vamos a copiar este, ¿ok? Vamos a trabajar en este, y a este le vamos a poner acá grandote, que es el ejercicio de Spring Calc. ¿Ok? Creo que es así como se escribe. ¿Ok? Ejercicio de Spring Calc. Colocarle texto tamaño 1. Entonces, S es 9,8 pies y L es 13,1. Acá cuando uno trabaja esto en pies, es mejor redondearlo. Lo pueden colocar en decimales, pero es mejor redondearlo. ¿Ok? Entonces colocarle estos 3 metros son igual a 10 pies y estos 4 metros igual a 13 pies. Pero en nuestro caso vamos a colocar el valor exacto. Vamos a colocar 9,8 pies. Aquí vamos a colocar 9,8 pies. Y aquí vamos a colocar 13,1 pies. ¿13,1? Sí, 13,1 pies. Y fíjense ustedes que lo primero que nos aparece es que él ya me calcula cuánto debe ser el caudal del rociador más remoto, 2568. Fíjense ustedes que coincide con nuestro valor que tenemos por acá. Coincide no, se acerca. La diferencia acá es probablemente de que el número de decimales que estoy utilizando para este cálculo. ¿Ok? O el redondeo que está haciéndose en la cota aquí de este. De repente este no es 13,1 exacto, sino es otro valor. Vamos a ver, ponemos 4 por 3,28, me da 13,12. De repente si colocamos aquí 13,12, el valor sube y estos serían 3 metros.
3 por 3.28 es 984. ¿Ok? Va a ser, digamos, pero eso al final, pues, estas diferencias de decimales no hacen mucha la diferencia. Recuerden que el proceso de cálculo hidráulico es una aproximación. 2582, pero estamos por ahí cercano, ¿no? 25.82. El valor de caudal del rociador más lejano. Y acá hay otra información que no voy a colocar nada porque aquí me pide información de una bomba booster, si es el caso, que yo estoy conectándome a la red de agua doméstica de allá en Estados Unidos, pero la presión no es suficiente y coloco una bomba elevadora. Y aquí me pide información sobre los caudales adicionales, por ejemplo, mangueras internas, inside hoses, rack sprinkler, hidrantes. En este caso yo tengo que agregar 50 galones, pero todavía no sé cuál es la referencia o el nodo donde lo voy a hacer. Entonces por el momento esta información es esta. Y ahora yo tengo que incluir la información de los tramos de tubería. Fíjense ustedes que en este software todo manual de introducción manual, yo aquí tengo que colocar el número de tramos de tubería, el nodo de la primera referencia, el nodo de la segunda referencia, el tipo de tubería, el diámetro, los fittings, la longitud de ese tramo, los cambios de elevación y el valor de C si cambia respecto a este valor que está acá. ¿Ok? Entonces, para esto yo tengo que tener previamente en mi plano ubicado unas referencias o nodos hidráulicos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues esto se hace manual, todo esto es manual. En este caso, por eso es que a estos software de cálculo manual, pues, de introducción manual, tienen esa limitación. Hay unos que pueden conectarse con AutoCAD, etcétera, pero en este software que estoy mostrando acá, no. Y se lo estoy mostrando porque aparte de que todavía hay muchos software por ahí que se utilizan de la misma manera, entonces, para ir entendiendo más o menos cuál es la terminología de estos programas, que no debería variar mucho de uno en otro. Pero hay unos que son más sencillos para introducir la data, ¿ok? Hay otros que son visuales, etc. La idea es irlos conociendo uno a uno, entonces ustedes después sacan sus propias conclusiones. Entonces, en este caso, yo tengo que ir colocando estas referencias o nodos, debo irlas colocando, ¿ok? En ciertos puntos de interés, donde yo voy a colocar la información en el software, ¿ok? Cada software tiene su método de introducción de datos. En algunos se pueden hacer simplificaciones, se pueden introducir información en forma masiva, en otros no, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me interesan para este cálculo el nodo de la bomba básico, el nodo de la brida de la bomba, un nodo subsiguiente donde hayan cambios de diámetro, cambios especiales de tamaño, etcétera. Yo voy agregando nodos. En este caso, yo empiezo a colocar nodos en el alimentador a partir del primer ramal donde hay rociadores que van a abrir. ¿Ok? Luego en los siguientes. Y adicionalmente debo colocar nodos, obviamente, en los rociadores. ¿Ok? Como en este caso. Como les dije, este es un video en vivo y se puede volver medio aburrido este proceso que estoy haciendo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, y aunque ustedes no lo crean, hace muchos años esta era la forma de hacer este diseño, todo aburrido y todavía, hasta hace unos pocos años, así era como yo hacía los cálculos hidráulicos. ¿Ok? Y este software tiene su encanto. No crean que es porque es viejito, no lo tiene. ¿Ok? Este software tiene su encanto y quizás mucha gente que lo está viendo se puede parecer medio curioso, medio chistoso, pero tiene su encanto. Y al final me entrega un cálculo que conforme a la NFPA 13, que es lo que me interesa. Una vez que yo tengo esto, tengo que enumerar esta referencia. Entonces yo le voy a colocar 1 a este que está acá, a este le voy a colocar 2. ¿Ok? A este le voy a colocar un valor diferencial. Solamente puedo colocar números en este software. Le voy a colocar 100 para que
en mi mente recordar que esta es la base del montante y a este le voy a colocar 101. Esto es totalmente arbitrario, esto es para yo recordar en mi mente que esta es la base del montante, este es 101. A este le voy a colocar 102, ¿ok? Y a este le voy a colocar 103. Y espero que esté grabando, ¿no? No vaya a ser que estoy hablando aquí solo. Sí. A este le voy a colocar 104. Como dice el ingeniero Joseph Liban, la herramienta que uses es lo menos, mientras que sepa lo que estás haciendo. Y como dice el ingeniero Luis Birma, si le metes al software basura, lo que te va a entregar es basura. Entonces, independientemente de la herramienta que estés usando, tienes que saber lo que estás buscando y que coincide con lo que estás haciendo. Para este software en particular, los nodos de los rociadores se recomienda que se coloquen con 900, un 800, un 700. Es decir, que estos nodos que están acá los voy a numerar como 900. Y para simplificar el proceso de introducción de datos, yo lo voy a colocar de una manera particular. ¿De acuerdo? Yo voy a llamar a este primer rociador. Vamos a ver si me acuerdo, porque tengo tiempo que no uso este software. Dame unos minutos. Listo. Entonces, vamos a colocarle a este rociador que está acá 901. ¿Ok? A este que está acá 902. ¿Ok? A este que está acá 903. Aquí no vamos a hacer extracción de datos así como le gusta a los muchachos, extracción de datos de AutoCAD y todo eso. No, esto es totalmente manual. ¿Ok? Ahora no me agarra el bloque aquí el número. Yo lo hago con bloques porque yo utilizo una aplicación para cambiar estos números en forma fácil y rápida. ¿Ok? Que es una que se llama Increment. ¿Ok? Entonces yo selecciono el, el bloque, en este caso es este. Me selecciona cuál es el atributo que voy a cambiar, referencia. Voy aquí a Selection y entonces aquí le coloco un valor de arranque. En este caso, como ya he puesto 3, aquí comenzaría 904 y cuál es el incremento. Entonces lo toco y me lo cambia a 904, 905, 906. ¿Ok? Y entonces, igualmente, este es el número 907, 908, 909, 910, 911, 912. ¿Ven? Pero por eso es que son bloques, porque yo los puedo modificar así rápidamente. Igual pude haber hecho con esto. Obviamente lo hice así más rápido para que ustedes vieran el procedimiento. Entonces, este es el asunto, ya tengo esto. Entonces, ahora yo tengo que introducir esta data, ¿ok? Así como está en esta planillita que está acá. El software me da algunos trucos o algunas licencias para yo meter más rápido la data. Pero vamos a comenzar con la información la primera línea. Esto no lo puedo cambiar. Entonces, aquí donde dice el número de pipe es el número de tramos. Acá yo le digo el primer tramo, que es entre la brida de la bomba y este punto 2 que está como en el punto de descarga. Yo le voy a decir que tengo un tramo, ¿sí? Un tramo, que la primera referencia es 1, la referencia siguiente es 2, y aquí me pide el tipo de tubería. Fíjense que aquí no hay lista desplegables ni nada de esas cosas. Aquí me dice oprima F2 para saber el tipo de tubería. Entonces, si yo oprimo F2, entonces aquí yo selecciono el tipo de tubería. Schedule 40, Schedule 10, Schedule 5. Entonces, yo voy a escoger aquí Schedule 10, que es el tipo de tubería 2. Entonces, después, cuando yo escribo aquí 2, 2, 2, 2, yo le digo al software que estoy utilizando tubería de cero al carbono Schedule 10. Aquí me pide el tipo de diámetro, el pipe diámetro, el diámetro. Igualmente, si yo voy a F2, aquí me dice cuál es el código del diámetro nominal. El código del diámetro nominal me fija el diámetro de la tubería. ¿Ok? Entonces, como teóricamente esto es una bomba de 500 galones por minuto, si hay cosas que no entienden lo que les estoy diciendo, pues escriban ahí en los comentarios del video o me escriben por correo a jose.prada@ingenieriaincendios.com
aquí a las direcciones de contacto que aparecen acá. ¿Ok? Y me preguntan, aquí está, pueden escribir acá, hacen una consulta por aquí, o pueden escribir aquí en ingeniería@ingenieriaincendios.com, que este lo atiendo yo, o a jose.prada@ingenieriaincendios.com. ¿Ok? También me pueden escribir a este celular que está acá. Entonces, si hay algunas cosas que no están entendiendo lo que les estoy diciendo. Entonces, como esto es una bomba de 500, que la puse ahí arbitrariamente de 500, puede ser de 400, no sé. Teóricamente, toda esta tubería, estas válvulas que están acá, deberían estar en 6 pulgadas, ¿cierto? Según la NFPA 20. Entonces, acá yo tengo que seleccionar que esto es tubería, pulso F2, de 6 pulgadas. La tubería de 6 pulgadas tiene como código 10. Le doy 10. Y sabe que ese tramo está en 6 pulgadas. Aquí le debo colocar los fittings o accesorios. Esos accesorios, en este caso, en esto que es todo ¿cómo se llama eso? Todo eh, didáctico. Tengo una válvula check y una válvula mariposa. ¿Ok? Entonces acá, igualmente, acá cuando yo me paro aquí, me aparece en la parte de abajo esa parte amarillita cuando me dice cuáles son los códigos de los fittings. Entonces ahí me dice que para la válvula de mariposa, butterfly valve, es un 4 y para la check valve es un 6. ¿De acuerdo? Como todo eso es ranurado, entonces yo coloco aquí 46. ¿Ok? Entonces ese 46 es, perdón, 46 es una válvula butterfly y una válvula check. Aquí me pide la longitud en pies, porque estoy trabajando en pies. Como yo no sé exactamente cuánto mide esto, porque esto es algo didáctico, yo voy a suponer que aquí hay unos 3 metros, ¿sí? Más o menos la mitad de una sala de bombas. 3 metros son como 10 pies. Y usted puede preguntar, bueno, pero eso es así, tan redondeado. Sí, en la vida real, pues el cálculo es una aproximación, por eso es que tenemos que trabajar después con factores de seguridad, pero sí, eso no, caerse a mentiras de poner esos valores tan precisos, eso también es mentira. ¿Ok? Sí deben ser, pues, consecuentes, no es que si tienes tuberías de 3 metros, vas a poner 2 metros para que te salga mejor el cálculo, pero sí un pie más, un pie menos, no hace mucho la diferencia. Lo que yo recomiendo cuando se trabaja en estos software con longitudes en pies es redondear al próximo valor en pies. Entonces, si le da 9.5, 10. Si le da 8.1, 9, y así sucesivamente. Y aquí me pide el cambio de elevación. Este cambio de elevación es respecto a este valor que estoy colocando acá de 0. ¿Sí? Este es el datum del cálculo. Eso quiere decir que yo todo lo estoy midiendo desde 0. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que colocar cuál es el cambio de elevación entre estas dos referencias. Si no hay cambio de elevación, usted le coloca 0 y ya. Y esta parte del C-factor no tiene por qué cambiarlo. ¿Por qué? Porque esta tubería no ha cambiado de valor de C, de coeficiente de rugosidad. Y así vamos con los otros tramos. ¿Ok? Entonces, del tramo que sigue, tenemos un solo tramo, que es el tramo 2 a 3. La tubería es que el 10, pero ahí es de 3 pulgadas, ¿cierto? Este tramo que está acá. Este tramo de 3 pulgadas y son aproximadamente 98.4 pies. Vamos a redondearlo a 100 pies. ¿Ok? Entonces esto es, buscamos F2, tubería de 3 pulgadas, tubería de 3 pulgadas, código 6. Hay fittings, aparentemente no, pero normalmente uno puede decir, pues como esto es algo preliminar, yo voy a suponer que por aquí hay un codo que baja, que sube, voy a colocarle un par de codos, simplemente como factor de seguridad. Y aquí, de acuerdo a la cosita amarilla que se ve acá abajo, los codos de 20, de 90, valiendo, es un código 2, le coloco dos codos y le vamos a colocar 100 pies de longitud. Vamos entonces ahora a montar el montante. Fíjense ustedes que vamos de 100 a 101, ese es el montante. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos de 100 a 101, entonces ahora colocamos que aquí hay un tramo de 100 a 101 y yo ya sé cuál es mi base del montante, que es un dato que me piden acá.
en general. Entonces, ¿cuál es la referencia en la base del Riser? Entonces aquí colocamos 100 y ya tenemos entonces eso que no lo teníamos, lo tenemos listo. Ok, tipo de tubería 0,2, diámetro, el diámetro del montante es 3 pulgadas, que es código 6. Y entonces ahí tengo que meter los accesorios que van en esta subida. Entonces, si nos imaginamos cómo es este montante, este montante visto lateralmente, yo viene así, sube aquí, ¿ok? Y entra con un codo a este edificio. Y aquí están estos componentes que están acá, esta válvula check y esta válvula mariposa. Entonces debe tener por lo menos este codo subiendo, esa válvula check y esa válvula mariposa. Y ese codo que entra acá, usted decide si se lo mete al montante o se lo mete al próximo tramo de tubería, como quiera. ¿Ok? Entonces, en este caso, en este tramo, yo voy a colocar que tenemos un codo, código 2, ¿sí? Una válvula de mariposa, código 4, y una válvula check, código 6. Y la altura, la longitud, que son 3 metros, son 10 pies aproximadamente. Y aquí sí va a haber un cambio de altura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo estoy pasando de 0, que es el datum que estoy colocando acá, a 10 pies, que es el tope del montante. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, aquí continuamos introduciendo la data y entonces hasta ahora tenemos este tramo que está entre 101, que es el tope del montante, y 102. Entonces, y esta es tubería de 2.5 y mide aproximadamente 40 pies. Y acá le podemos meter el codito que va entrando acá al plano del techo, ¿sí? Entonces, bajo este principio, entonces aquí tenemos un tramo que va de 101 a 102, tubería de esto, pero aquí ya la tubería varía en diámetro y es 2,5. ¿Ok? Entonces buscamos F2, buscamos quién es 2,5, es código 5, aquí metemos el codo 2 y aquí metemos la longitud en pies que serían 40 pies. ¿Ok? ¿Hubo un cambio de elevación? No, entonces decimos que es 0. Entonces, en este software, no aplica en todos, en este software yo solamente hago un cambio de elevación cuando ocurre un cambio de elevación entre esos nodos. Si no, yo simplemente voy colocando ceros en los próximos, hasta que hay otro cambio de elevación. Si es positivo, es decir, sube, se coloca positivo, y si es negativo, es decir, baja, se coloca menos el valor. ¿Ok? Ahora vamos a ir de 102 a 103 y de 103 a 104. Pero fíjense ustedes que estos dos tramos son iguales. Esto es de 2,5 que mide aproximadamente 13.1 pies. ¿Ok? 13.1 pies. Entonces, este software me permite meter estos dos tramos de una sola vez. Entonces yo digo acá que esos dos tramos son dos tramos. Se dan cuenta que dice number of pipe. Yo coloco dos tramos que van a ir de 102 a 103 de tubería schedule 10, diámetro 2,5, porque ese es el código. No tengo ningún accesorio, coloco 0 y la longitud de esos dos tramos es de 13.1 pies. Si quiere lo podemos redondear a 14. Yo le voy a colocar 13.1. Y aquí no hay cambios porque no hay pendiente ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Si les parece aburrido, pues pueden adelantar y ver el resultado. Entonces, ahora vamos a meter estos tramos de los rociadores. Entonces tenemos que meter este tramo que está acá de 110 a 904. ¿Ok? Este tramo de 102, perdón, de 102 a 904. Entonces acá medimos y este tramo mide 55 pies. ¿Ok? Entonces yo escribo, hay un tramo de 102 a 904. Hay un tramo de 102, un tramo de 102 a 904, ¿verdad? Tubería 002. El diámetro varió 102 a 904. Ahora es 1,5, 1.5. Marcamos F2, buscamos 1.5 que es código 3.
¿Y cuántos accesorios tenemos acá? Tenemos como accesorio esta T que está acá. ¿De acuerdo? Esta T que está acá. Entonces metemos esa T, que según los códigos es 3. Si ven abajo, en la parte de abajo, la parte amarillita, 3 igual a T, o a ti. Entonces metemos acá 3. Y aquí la longitud. La longitud es 55.1, le metemos igual 55.1. Disculpen el término meternos, espero que no sea una obscenidad en su país. ¿De acuerdo? Metemos estos dos tramos más que están acá. Fíjense ustedes que yo tengo este tramo de acá, ¿ok? Es igual a este tramo que está acá. ¿Lo ven? 8 metros, aproximadamente 26.2 pies. Observemos dos cosas. Este tramo de aquí a acá, 103 a 911, y este tramo de aquí a acá, 104 a 912, este que está aquí, 104, es el siguiente correlativo de 103, y este 912 es el correlativo de 911. Entonces yo puedo meter dos veces este tramo de una vez. Entonces yo digo acá, voy a meter dos tramos de dónde hasta dónde. De 103 a 911. De 103 a 911. ¿Ok? Él entonces va en su cálculo, va a colocar el 104 912. Tubería de 2, diámetro de 3 pulgadas. Ahí hay una T. ¿Y cuánto mide ese tramo? Ese tramo mide 26.2. Colocamos 26.2. ¿Ok? Y bajo esta misma filosofía introducimos los rociadores. Entonces yo tengo acá tres tramos, este y este, tres tramos, ¿sí? De 901, 904, 902, 905, 903, 906, donde observen que este es el correlativo 901, este es el correlativo 902, entonces yo puedo meter estos tres tramos de una vez, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo puedo meter estos tres tramos de una vez. Y yo le digo al software, entonces, tres tramos que van entre 901 y 904, 901 y 904 de tubería Schedule 10, de 1,5, no tienen ningún accesorio, y a este caso son ¿cuántos pies? 9.8 pies, ¿ok? Y no hay cambio tampoco de altura ni nada por el estilo, ¿ok? ¿De acuerdo? Y aplicando esta misma filosofía, introduzco estos de acá. Ya estos están, ¿de acuerdo? Ya estos están, ¿de acuerdo? Estos ya están. Ahora meto estos dos tramos, estos dos tramos, estos dos tramos, porque ya estos tramos los introduje. Entonces voy a tener dos tramos entre 905 y 907, dos tramos entre 905 y 907 de tubería Schedule 10, diámetro 1,5, no tiene fitting y miden 9.8. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero estos dos tramos son idénticos también acá. Estos dos tramos son idénticos, estos dos tramos son idénticos, estos dos tramos son idénticos. Y solamente cambian en las referencias, en los nodos. ¿Verdad? Entonces yo puedo agarrar y este que está lo copio y acá lo pego. Fíjense ustedes, control B, control copy, control B. Entonces tengo el de 907 a 905, ya lo introduje. De 907 a 905, ¿sí? Ya lo introduje. Ah, usted me va a decir, pero no es de 905 a 907. Pues si estoy usando el sentido incorrecto de flujo, él simplemente me va a cambiar con un signo menos el sentido del flujo. ¿Ok? Entonces ya introduje 905, 907, 905, 907, 905, 907. Ahora el que sigue es 907, 909. Entonces este es 907, 909. Y ya lo demás es igual porque es el mismo. Y aquí lo vuelvo a pegar y entonces trabajaría con 907, 909, 909, 911. ¿Correcto? 909, 911. Correcto. 909,
911. Y ya debería estar todos los tramos introducidos porque el de 911 a 103 está aquí, 911 a 103 está acá, y como aquí yo puse que eran dos tramos, él me genera internamente 912 a 104, que es el otro que está acá, 912 a 104, y el que viene acá es 910 912, que es este que está acá, 910 912. Entonces ya introduje toda la data. De todas maneras, si cometimos algún error, él te va a decir que cometiste un error. El problema aquí es que solamente te dice tienes un error. Es difícil de conseguirlo. Puedes pasar minutos, horas o hasta días buscando el error. Y aquí vamos a decir cuáles son los rociadores que vamos a abrir. Él me permite colocar varias áreas de diseño. Aquí solamente vamos a colocar una, pero aquí podemos colocar varias áreas de diseño, como aparece aquí, áreas previous next, ¿ok? Para calcular diferentes áreas de diseño o para hacer picking. En este caso no vamos a hacer nada de eso, ¿ok? Acá le vamos a colocar el número, el K del rociador, en este caso 560, el número de rociadores que voy a abrir, que ya sabemos que es 12, y la referencia del primer rociador en esa secuencia, que se va a repetir. Como comenzamos en 901, sería 901 hasta 912, colocamos 901. Y teóricamente, esta es toda la información que requerimos, salvamos, porque ya llevamos más de una hora hablando, y calculamos. Entonces, él me va a pedir acá cuál es el proyecto que voy a calcular, obviamente que estoy trabajando, y aquí me va a preguntar que si quiero incluir presión de velocidad, le voy a decir que no, porque no me interesa incluir presión de velocidad. Y aquí me pregunta que si quiero ubicar al área de diseño más remoto. Si no selecciono esto, él me hace dos cálculos. Uno a disponibilidad, ¿ok? Y otro para el valor de flujo establecido, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a marcarlo de una vez para que me dé el valor de cálculo y aquí me dijo que hay un error. Entonces vamos a revisar cuál es el error y ahorita verificamos. Bueno, ya encontramos el error. Vamos a ver, a decirles cuál era el error. Acá en el job, en las pipes, acá en esta parte que está acá, habíamos introducido de 2 a 3 y era de 2 a 100. Si verificamos acá, va de 1 a 2, de 2 a 100, que es la base del montante, de 100 a 101, que es el montante, después de 101, que es el tope del montante, a 102, a 103, etc. Pero aprovechando que tuvimos que editar esto, entonces recordemos que tenemos un caudal de mangueras que estamos marcando acá y que yo les dije que vamos a asignar a la base del montante, ¿ok? Para los fines de guardar esa reserva de agua para una manguera. Formalmente, si yo esta conexión de manguera la tengo acá o la tengo en otro punto y baja hasta la parte de abajo como una manguera, una estación de manguera, yo tengo que crear un nodo más, ¿ok? Yo tengo que crear un nodo más para indicar que ahí va a ser donde voy a guardar esa cantidad de agua, de tal manera de que se sume en el tramo correspondiente. Pero para los fines que estamos haciendo, con sumarla en la base del montante es suficiente. Entonces vamos a ir acá donde dice H2 Supply y donde aquí dice referencia Additional Flow Data Section, aquí vamos a colocar en la base del montante, que es 100, ese flujo de 50 galones. Salvamos y calculamos. Como les dije, vamos a dejar la opción de Locate Most Remote Design Area y le damos OK y aquí está el resultado. Entonces vamos a analizar el resultado. Entonces ahora aquí tenemos el resultado. Entonces aquí podemos empezar a hacer análisis, bien sea para dejar todo como está o hacer mejoras o hacer cambios. Entonces evaluemos el resultado, el output del cálculo. Lo primero que conseguimos, ¿sí? Lo primero que conseguimos es que nos dicen que estos son los cálculos hidráulicos a la densidad especificada. ¿Cuál? 0,2 galones por minuto por pie cuadrado. ¿Ok? Entonces, acá están las referencias de los rociadores 901, 912. Nos dicen el K, la elevación. Fíjense ustedes que todos están a 10 pies.
porque pues no hubo ninguna variación. Teóricamente esto no tiene pendiente. Si esto tuviera pendiente, entonces cada vez que me paso de un rociador a otro, tengo que hacer un cambio de elevación. ¿Ok? Igualmente si esto tiene cualquier otro cambio de elevación, los ramales, etc. Como esto es un software tan primitivo, entonces nosotros tenemos que darle toda esa información y tenerla en la cabeza. ¿Ok? Anotarla en el plano, aquí hubo un cambio de altura, etc. Fíjense ustedes que aquí yo le coloco que delta H igual a 3 metros. ¿Ok? Fíjense ustedes que acá podemos ver cuál es el rociador más remoto. Vamos a ver, según nuestra primera aproximación, el rociador más remoto es 903 porque es el más lejano del montante, de la fuente de agua, ¿cierto? Vamos a ver si eso es cierto. Si esto es cierto, este 903 debería tener el mayor caudal y la menor presión. No, debería tener el menor caudal y la menor presión. ¿Correcto? Vamos a ver. Entonces, 903, fíjense ustedes que 903 tiene 21,26 de presión, que coincide con el valor que se calculó aquí. ¿Se dan cuenta? 560, 21,26. ¿Sí? Y el caudal es 25,82. Claro que el caudal tiene que ser 25,82. 25, ¿cuánto? Uy, me estoy equivocando acá. Porque no da 25,82. Perdón, estaba viendo donde no era. Este es esta es la columna del caudal. Entonces fíjense ustedes que 903 me da 25,82. 25,82 que coincide con el caudal que estoy acá calculando para el rociador más remoto, 25,82. 25,82 es el menor caudal. Entonces el rociador más remoto, teóricamente, en este caso debería tener el menor caudal. Vamos a verificar que es cierto. Fíjense ustedes que los demás rociadores tienen mayor caudal que el más remoto, que es 903. Y teóricamente debería tener también la menor presión, 21,26, que aquí la habíamos calculado originalmente en esto cuando determinamos cuál era el K mínimo que debíamos usar, 21,26. Entonces, este 903 es el rociador más remoto. Cualquier otro rociador debería tener mayor caudal. Fíjense ustedes que acá el que viene antes del 903, que es el 906, debería tener mayor caudal al 903. Si lo verificamos, el 906 tiene 25,94 y el 903 tiene 25,82. ¿Se dan cuenta? Y en la medida que yo me voy moviendo en el ramal, 908, debería tener mayor caudal que 906. 908, 26,37. 906, 25,94. Entonces, esto parece que está bien, ¿sí? Y la presión igual, la presión del 903 es la menor y la del que le sigue debería ser ligeramente mayor, 21,45. Eso quiere decir que en este tramo de 10 pies, de 1,5 de pulgada y media de diámetro, ¿sí? ¿Cuánta presión se cae? Si aquí tenemos en el 903 la presión es 21,26 y en el 906 21,45, hay una pérdida como de 0,20 psi. Entonces hay una pérdida en ese punto. Eso, entre otras cosas, me va a decir que probablemente ese diámetro es muy grande para esa caudal que estamos manejando. Si seguimos bajando, nos dice que el flujo del sistema de rociadores es 337,48 galones. Fíjense ustedes que no es lo que habíamos previsto, ni es la abstracción de 0,2 por 1500, es decir, 0,2 por 1500, no son 300 galones, es más, se dan cuenta, casi un 10% más. 337, un poquito más de 10%. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero se aproxima bastante al caudal con rociador ajustado que habíamos colocado nosotros en nuestra estimación. ¿Se dan cuenta? 341. El cálculo dio 337. Acá me indica cuáles son los flujos adicionales que están en el sistema. Recuerden que yo asigné 50 galones en la base del montante. ¿De acuerdo?
y me dice que la densidad mínima provista por el sistema es 0,2 porque es la de cálculo. Y aquí está la información del requerimiento. Entonces, fíjense usted que la información del requerimiento me la hacen en función de la referencia 1. ¿Ok? De la referencia 1. ¿Cuál es la referencia 1? La referencia 1 es la brida de la bomba. En este software siempre el punto de conexión con la fuente de agua tiene que ser la referencia 1. En nuestro caso, la bomba. ¿Ok? Ahora bien, fíjense ustedes, estos son los valores de presión estática que yo asigné. 130 psi, el de residual 100 psi, a 750 galones, que es teóricamente el 150% del caudal nominal. Aquí me dice cuánto es el flujo total del sistema. ¿De dónde sale esto? Resulta de sumar 337.48. ¿Ok? Vamos a cerrar esto que está acá. 337.48 más estos 50 galones que le estoy asignando en la base del montante. 387.48. Y él aquí me dice que a este caudal, en la brida de la bomba, hay una presión disponible, available pressure, de 121.17 psi a este caudal, 387.48 galones. Y que la presión de operación del sistema es 81.18, es decir, que este es el requerimiento del sistema en la brida de la bomba, 81.18. Por lo tanto, queda una presión remanente de aproximadamente 39.99, unos 40 psi. ¿Eso qué quiere decir, entre otras cosas? Que probablemente a pepa de ojo, ¿sí? A mera ojo experto, yo pudiese estar seleccionando como una bomba formal, una bomba de alrededor de 400 galones por minuto, ¿ok? Alrededor de 400 galones por minuto, a una presión de 100 psi, y yo estaría por encima de este valor. Eso es lo que normalmente la gente hace, ¿ok? Esto se puede hacer mejor, hay otro método para hacerlo, pero esto sería más o menos la bomba que yo pudiese estar utilizando. Una bomba de 387 sería una bomba de 400 a unos 100 psi para este sistema, suponiendo que ese es el único sistema que funciona ahí, el único que está conectado. Si fuese así, si estos valores son ciertos, yo puedo seleccionar la bomba así, buscar la curva de una, aunque sea teórica, de una bomba y introducir los datos correctamente. Eso lo vamos a hacer de seguido, ¿ok? Vamos a revisar otros aspectos. Entonces, aquí están las pérdidas, ¿sí? Por tramos. Aquí me dice que del tramo desde 1 hasta 2, que es la bomba, hay un flujo de 387. Claro, ahí tiene que salir todo el flujo que entra al sistema. Que la tubería son 10 pies. Estos son los accesorios. Esta es la longitud equivalente de esos accesorios. Y aquí me dice cuál es la pérdida por fricción a este caudal en ese tramo de tubería. La pérdida por elevación, y que pasa de 81.18 a 80.87. Fíjense ustedes que ese es el requerimiento. 81.18 pasa a 80.87. ¿Por qué? Porque el requerimiento se calcula desde estos puntos hasta la brida. Entonces el requerimiento va disminuyendo en la medida que me alejo de la brida. ¿Ok? Y obviamente va aumentando en la medida que voy acercándome a la brida de la bomba. Entonces, aquí yo tengo toda la información. Entonces, por ejemplo, puedo ver que la pérdida que hay entre el rociador, vamos a chequear nuevamente, que la pérdida que hay entre el rociador, ¿ok? Entre el rociador 903 y 906, lo buscamos acá. Entre 903 y 906, que es este que está acá. ¿De acuerdo? La pérdida que hay es de 0,19 psi, que es más o menos lo que yo les dije, ¿no? Como 0,2 psi. Y estas las pérdidas. Entonces, esto quiere decir que probablemente yo pueda disminuir el diámetro de los ramales y todavía pudiese satisfacerlo con una bomba comercial. ¿De acuerdo? Eso pudiese ser. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio rápidamente. Antes, mostrarle que esto también yo puedo obtener aquí el gráfico de requerimiento versus disponibilidad, y en este caso, esta es la curva de la bomba. ¿Ok? Esta es la curva de la bomba y este es el punto de requerimiento. En azul es la supply y en verde es el requerimiento o demanda, como aparece aquí. Entonces aquí me dice que este es el supply, que es 750 100 psi, que es el valor
que le di de residual y más o menos eso debería coincidir como con 500 a 100 algo, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos ejercicios. El primer ejercicio, vamos a ver si yo puedo optimizar esto. Aunque a la final eso, pues no se gana mucho con eso, pero vamos a suponer que sí ganó algo pasándolo de 1,5 a 1, si se puede, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a copiar ese archivo, no me acuerdo el nombre, creo que era ejemplo, ejercicio, ejemplo, ¿no? Le vamos a poner ejemplo 2. Fíjense ustedes que esto es súper primitivo, ¿no? Esto es como si estuviéramos en los años 90. Abrimos ese ejemplo 2, ¿ok? Y aquí no se pueden hacer cosas así como en otro software de cambiar todo masivamente. Aquí yo tengo que irme a pie. Entonces, cuando están aquí las tuberías, voy a ir donde están los ramales, que son todos estos tubos de... ¿Se acuerdan? Que es código 3, F2, ¿sí? Que es 1,5, y lo voy a pasar a código 1, que es 1 pulgada, a ver qué pasa cuando yo lo calcule. ¿Ok? Entonces coloco esto en 1, 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 esto en 1. ¿Ok? Le doy down, yes, calculo, y vamos a ver ahora cuánto es el requerimiento del sistema. Entonces fíjense ustedes que el requerimiento del sistema crece muchísimo, ¿sí? La presión de operación son 300, es decir, las pérdidas son gigantescas. Entonces no hay, si yo lo cambio a 1, pues no hay una bomba comercial que satisfaga esto. Pudiese bajarlo a 1,25, pero el problema es que sea 1,25, es que eso es una tubería poco comercial, los accesorios no son comerciales. Entonces, no gano nada realmente haciéndolo en 1 pulgada. De repente, pudiese combinar, ¿sí? Cambiar el alimentador de 2,5 a 3 y poner esto en 1, etc. ¿De acuerdo? Por ahora, pues vamos a dejarlo como estaba en 1,5. ¿Ok? De todas maneras, si ustedes ven algo malo que estoy haciendo, me comentan. Verificamos que esto está en 1,5, ¿sí? Esto está en 2,5 pulgadas, esto está en 1,5, listo. Perfecto. Y entonces vamos a ver lo de la bomba. ¿Ok? Vamos a calcularlo. Esto lo podemos imprimir. ¿Sí? Esto lo podemos imprimir para tenerlo a mano. Print. Como estoy trabajando con una máquina virtual, tengo que imprimirlo tengo que imprimirlo localmente, pues pasarlo a la carpeta compartida de máquina virtual, etc. Entonces vamos a poner aquí, vamos a crear una carpeta que se llame ejercicio. Esto a veces se queda. Ejercicio 1. Poner aquí Springcalc. Y aquí le ponemos ejercicio 1. Y ya está guardado. Entonces vamos a ver lo de la bomba para ajustarle finalmente la bomba. Entonces vamos a decir que vamos a seleccionar una bomba de 400 galones a 100 psi y se lo metemos acá a una curva real a ver qué nos da. Entonces para eso nos vamos a internet, ¿ok? Buscamos un selector de bombas como hace Farpump y buscamos acá Selection Tool. Como esto es una bomba chiquita, pudiésemos seleccionar una bomba inline. Vamos a seleccionar una eléctrica de 400 West Gallon a 100 psi y vamos a ver los resultados. Entonces quiero que observemos algo. Una de las ganancias que obtenemos al hacer el cálculo hidráulico, una de las ganancias que obtenemos al hacer el cálculo hidráulico es que yo puedo seleccionar una bomba mucho más costo eficiente. Aunque no estoy haciendo el procedimiento formal y correcto de hacer una selección de bomba costo eficiente, yo voy a demostrar que con el cálculo hidráulico, con esta bomba, pues se puede satisfacer la demanda, que es lo que pide la NFPA 13. Entonces, tengo estas tres opciones.
La diferencia entre estas tres opciones son que esta bomba tiene una succión de 4 por salida de 4, esta succión y descarga de 6, esta succión y descarga de 6. Este es el duty point y este es el motor sugerido en HP. Y me da 40. Entonces, de estas tres bombas, esta bomba tiene el motor más pequeño, ¿sí? 40 HP. Si yo hubiese seleccionado la bomba a ojo por la planillita de Excel, como yo no estoy seguro muy claro de cuál es la bomba, yo hubiese puesto una de 500 a por lo menos 125 PSI, ¿ok? Y fíjense ustedes que la bomba más pequeña para estos valores es 60 HP. ¿Sí lo ven? Luego, 60 HP es más que 40 HP. Entonces, esta es una bomba que es más económica en precio, probablemente por el motor, y obviamente va a tener un menor consumo de energía. Y recuerden que estamos ahorita en una sociedad que ahorra energía. Esto es ensayo de error completamente. Yo busco acá esto y busco la curva. ¿Ok? Y esta es la curva teórica. Una bomba de 400 con la presión de 100 psi. Entonces, y a 600, este es el valor de presión residual, como unos 85, más o menos, psi. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo meter esta bomba, vamos a ver si nos da. Entonces, si yo meto esta bomba en mi cálculo, esta bomba tiene de estática este valor que está aquí, que creo que es aproximadamente 110, algo así. Si tengo dudas de esto, yo puedo bajar el submiddle. Vamos a ver si lo baja, porque no siempre lo baja, a veces se pone fastidioso. Por ejemplo, en este caso se puso fastidioso. Vamos a ver otra vez si me permite bajar el submiddle. De esto hay un video en el canal de José Prada en YouTube, lo pueden buscar. Buscan José Gregorio Prada en YouTube. Abrimos esto y aquí me tiene que dar los valores de la curva, más fino. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que a cero caudal el cabezal es 107, la cabeza es 107, esa es mi presión estática. ¿Ok? Entonces acá yo edito el job. ¿Ok? Aceptar. Y aquí en el H de supply, acá en estática, en vez de 130, le coloco este valor de 107, que es este valor de presión a caudal cero. ¿Ok? 107. De residual le voy a colocar el valor al 65%, al 150%. Al 150% de 400 son 600 galones. 600 galones son 87 psi. Es decir, que aquí es más o menos 87 psi. Y aquí el flujo le voy a colocar 600. Y con eso corremos el cálculo. Calculamos y vemos si la diferencia entre el requerimiento y la disponibilidad me da positivo. Y fíjense ustedes que sí. Acá el system flow son 387, la presión disponible a ese valor es 98, el valor de requerimiento 81 y queda una presión remanente de 17. Entonces eso quiere decir que yo pudiese operar este sistema con una bomba de 400 galones a 100 psi sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, entonces imprimimos este, ahora lo guardamos como ejercicio 1 con bomba y eso sería todo en este ejemplo. ¿Qué otras bondades tiene este programa? Puedo hacer cálculos de CFR, manguera, etc. Está muy limitado en algunas cosas, pero para ciertos tipos de software, para ciertos tipos de proyectos, pues puede resultar útil. Pero como desventaja directa es, primero, muy viejo, ¿ok? Muy viejo. Y adicionalmente a eso, hay cosas que no puedes hacer. O sea, solamente puedes trabajar con Hansen Williams, eh, la curva que te entrega de requerimiento versus
disponibilidad es muy fea, tienes que imprimir el input data aparte, o sea, tiene muchas limitaciones, pero todavía sirve, ¿no? Fíjense ustedes que si yo busco acá vamos a cerrarlo, si yo busco acá, para que ustedes se den cuenta de algunas cosas, ¿no? Si yo busco acá lo que imprimí, ejercicio 1, este que está acá, fíjense ustedes que por aquí dicen alguna parte, ya va, espérense un momento, aquí dicen, ¿ven? Que la tabla de longitud equivalente es por la NFPA 13 1994. Si usted busca la NFPA 13 1994, la tabla de longitud equivalente es la misma de la 2022, eso no ha cambiado. Entonces por acá, pues él cumple con eso. Lo otro interesante es que me da la velocidad, la máxima velocidad, me dice que entre 101 y 102, que es precisamente el montante, no, de la parte superior del montante de la primera ramal, 19,83. Si estás calculando por alguna razón un sistema por FM, entonces tienes que mantenerte por debajo de 25 o 30 pies por segundo, no recuerdo ahorita. Entonces, o mantenerte por ahí cuando calculas con Hansen-Williams, o tienes que cambiarte a- al otro método de cálculo, que es Hardy-Cross, si no me recuerdo. Fíjense ustedes que este release, este Spring Calc 7.2, creo que ya no lo fabrica la gente de Walsh, ¿no? Pero de todas maneras pueden buscar. Y otra información que aparece finalmente, que es de interés, es que me dice cuál es el valor de el requerimiento en la base del montante. Fíjense ustedes que el requerimiento en la base del montante es 337.21 a 67 PSI, que normalmente esto es una información que algunas aseguradoras requieren saber para determinar cuánto es el requerimiento y normalmente lo limitan. Por ejemplo, FM a 90 PSI, algunas aseguradoras a 100 PSI. Bueno, entonces esto es el ejercicio con el software SpringCalc. Entonces, el próximo video, SpringCalc, perdón, el próximo video vamos a trabajar con otro software, ¿ok? Que es de la gente de Viking, la parte del standalone. Después yo les explico cuál es. Entonces espero que sea de ayuda esto y que pues se den una idea más o menos de cómo es un software de cálculo hidráulico viejo, antiguo, de introducción manual, pero que todavía me puede dar mucha información y con la cual puedo presentar formalmente a cualquier autoridad el cálculo hidráulico de un sistema. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego.